Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 27. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de luz, de sol, de ti, de vida, de tu amor, de tus bendiciones, de tus cuidados, Padre. Gracias por todo lo que haces, has hecho y seguirás haciendo por nosotros. Gracias por tus infinitas promesas de amor. Gracias por ayudarnos todos los días para poder seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas. Ayúdanos a poder entenderla, valorarla y atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria, demostrando que somos verdaderos hijos tuyos, demostrando cuánto te amamos, Padre. Gracias también por tu amor infinito enviando a tu Hijo amado, porque a través de él podamos obtener la vida eterna. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Líbranos, Padre, de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Este capítulo es un capítulo bastante polémico, se podría decir. Porque claro, si lo vemos con los ojos de humanos, ¿verdad? Con los ojos que la gente normalmente ve, diríamos, cuánta maldad de parte de Jacob. Engañar, traicionar a su propio padre, mentir de esa manera y que su mamá se preste para eso. Sabemos que para la madre Jacob era su hijo favorito, pero también sabemos que para eh, el padre, su hijo favorito era Esaú. Entonces, a quien él iba a bendecir era Esaú. Entonces, muchas cosas encontradas. ¿Por qué si están haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué tienen que mentir? ¿Por qué tenían que engañar? ¿Por qué la mentira, verdad? Bueno, sabemos desde un comienzo que todavía las leyes de Dios no estaban dadas. Y luego supimos que estas leyes que nuestros padres nos dio, que Jehová nos dio, era para darnos cuenta qué tan pecadores somos y si estamos haciendo las cosas correctas en la manera que nuestro Padre nos enseña. Pero en este momento ellos se guiaban a través de lo que Jehová les decía, trataban de ser personas correctas y rectas, pero como sabemos seguían siendo seres humanos imperfectos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces, vamos a ver lo que pasó y luego vamos a tratar de entender en una perspectiva espiritual más que humana. Entonces, cuando Isaac ya estaba viejo y medio ciego, llamó un día a Esaú, su hijo mayor. Sabemos que Isaac ya estaba bastante mayor y estaba perdiendo la vista. Entonces no le era muy fácil para él poder identificar a sus hijos solamente a través eh, del oído que podía escuchar, ¿verdad? Entonces un día llamó a Esaú y le dijo que por favor eh, mate, que vaya y case algo para él y que luego le prepare un guiso sabroso y que después de esto él lo iba a bendecir. Entonces, la intención de la intención de Isaac era bendecir a su hijo mayor. Pero esto, pero también, ok, esto llegó a oídos de Rebeca, ¿verdad? Entonces Rebeca inmediatamente quería que quien sea bendecido no sea Esaú, sino su favorito, que era Jacob, ¿verdad? Esto hablando humanamente. Ahora hablando espiritualmente, ustedes se acuerdan que en los capítulos anteriores que leímos, cuando estaba Rebeca embarazada, ¿verdad? Fue y le preguntó a Jehová qué era lo que pasaba porque sentía que se estaban peleando dentro de su barriga. Entonces Jehová le dijo, dos hijos hay en tu matriz que formarán naciones rivales.
uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Luego, como sabemos, nació el mayor, estaba tan cubierto de vello rojo que podría pensar que estaba envuelto en una capa de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Y el segundo, que nació, estaba aferrado al tobillo de Esaú. Si vemos aquí, él estaba aferrado al tobillo de Esaú, como que todo lo que Esaú iba a hacer, él quería, él luchaba. Pero esto no es algo casual. Sabemos que todo tiene un propósito, todo tiene una intención. Y nuestro padre, desde que ya estaba en la matriz de la mamá, ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, el segundo hijo, Jacob, ya estaba agarrado del pie de su hermano. Como que ya se sabía, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, luego sabemos que Jacob deseaba la primogenitura de su hermano, quería ser el primogénito. Entonces, en un día que llegó de casa, ¿verdad? Sabemos que le dijo, me muero de hambre, sírveme del guiso que está sirviendo. Y Jacob le dijo, está bien. Pero le dijo, dame en cambio tu primogenitura, respondió Jacob. Y Esaú dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Entonces júrame delante de Dios que es mía. Y Esaú hizo el juramento y vendió así sus derechos de hijo mayor a su hermano. Entonces esto ya estaba hecho. Uno, Esaú no mostró el amor que debería sentir o el respeto que debería sentir por ser el primogénito y todo lo que esto traía. Con esto demostró que no tenía ningún interés en ser primogénito y mostró desprecio por los derechos de su primogenitura, por los derechos que acababa de vender. Y para esto no fue algo simplemente de palabra, sino que Esaú juró, ¿verdad? Porque Jacob le dijo, Esaú hizo el juramento y vendió así sus derechos. Jacob le dijo, júrame delante de Dios. Y Esaú dijo, no, yo no voy a jurar. Dijo, no, espera un momento. Estamos hablando de primogenitura. No. Él no le dio la debida importancia y lo vendió y juró. Esaú hizo el juramento y vendió así sus derechos de hijo mayor al hermano menor. Entonces, desde ese momento, él estaba entregando esos derechos al hermano menor, a Jacob. Por lo tanto, quien merecía tener esa bendición como primogénito ya no era Esaú, sino era Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú mismo vendió su primogenitura a través de un juramento que hizo ante Dios, vendiendo los derechos de hijo mayor a su hermano menor. Entonces, desde ahí, él renunció prácticamente a sus derechos de primogénito. Y por eso, obviamente, lo que vemos ahora es simplemente consecuencia de sus acciones. Recordemos que si Rebeca supo y hizo todo, era porque deseaba que su hijo sea bendecido, pero también era algo que Dios estaba dejando que suceda porque él ya sabía lo que había sucedido antes y sabía las cosas que iban a pasar. También aquí nos muestra que Jacob tenía realmente un alto respeto primero por Jehová, que antes de todo ponía a él primero, porque no dijo, ok, júrame y se acabó. No,
júrame ante Dios que me estás entregando tus derechos de primogenitura. Y segundo, él mostró más respeto y más deseo de ser el primogénito que el mismo primogénito Esaú. Entonces, como vemos, lo que sucedió es simplemente algo que ya tenía que pasar. Lastimosamente, pues lo hicieron a través de mentiras, ¿verdad? Que quizás no fue la forma correcta, pero no vieron otra mejor opción. Pero sabemos que todo esto era algo que ya tenía que suceder porque Esaú ya había rechazado a su primogenitura. Entonces, sabemos lo que Rebeca hizo. Oyó la conversación y en cuanto Esaú salió del campo a cazar, llamó a su hijo Jacob y le contó lo que a su padre le había dicho su hermano y le dijo: haz exactamente lo que yo te voy a decir. Anda de los rebaños, tráeme 2 clavitos para que yo prepare con ellos el guiso favorito de tu padre. Luego tú se lo servirás y cuando él se lo haya comido, te dará la bendición que le corresponde a Esaú antes de su muerte. Pero Jacob dijo: no será fácil engañarlo, porque mi hermano es bastante velludo y yo no. Y si mi padre me toca, se dará cuenta y me maldecirá. Entonces la madre dijo: que sus maldiciones caigan sobre mí, hijo mío. Haz lo que te he dicho y ve a buscar los cabritos. También, aunque era algo que ya tenía que suceder, que sabíamos que iba a pasar, Jacob también, dentro de todo, mostró, ¿cómo se dice?, respeto, humildad y también obedeció a su madre, ¿verdad? Entonces Jacob siguió las instrucciones de su madre y le trajo los 2 cabritos. Su madre los preparó. Enseguida tomó las ropas de Esaú y le dio órdenes a Jacob que se las pusiera. Luego le hizo un par de guantes con la piel de los cabritos para que cubriera los brazos y le colocó un pedazo de piel en el cuello. Terminados estos preparativos, le pasó a Jacob el guiso de carne y pan recién preparado. Jacob llevó la bandeja con la comida a la pieza donde su padre estaba en cama. Y bueno, como sabemos, Jacob le dijo: ¿quién es, verdad? Soy Esaú, tu hijo mayor, dijo Jacob. Hice lo que me dijiste que hiciera. Este es el guiso que preparé con lo que cacé. Siéntate y cómelo. Hijo mío, ¿cómo pudiste hacerlo con tanta rapidez? Obviamente, en el fondo, Jacob sentía de que el que estaba ahí no era Esaú. Entonces trató de cerciorarse de muchas maneras. Primero, en la rapidez que había sido preparado el guiso. Segundo, tocarle para ver si realmente era él. Y tercero, sentir su olor para darse cuenta si era él. Entonces, él quería realmente darle la bendición a su hijo Esaú. Pero él no sabía lo que Esaú ya había hecho antes, que había vendido sus derechos de hermano mayor. Al ver esto, obviamente, probablemente nuestro padre también se debe haber sentido muy triste al ver que Esaú no valoró que él sea el primogénito. Y entonces dejó que esto sucediera. Entonces, después que Jacob comió, Jacob bendijo a su hijo menor. Le dijo: el olor de mi hijo es el buen aroma de la tierra y de los campos que Jehová ha bendecido. Que Dios te dé siempre abundante agua del cielo para que tengas buenas cosechas de grano y de mosto. Que muchas naciones te sirvan y seas el amo de tus hermanos. Que todos tus parientes se inclinen delante de ti. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. A veces me imagino que también muchos de ustedes tendrán sentimientos encontrados en lo que vemos aquí.
A mí me da mucha pena Esaú y me da mucha pena lo que Jacob hizo, ¿verdad? Engañar, mentir, pero no fue solo él, sino su madre es la que lo guiaba para que hiciera esto. Entonces, sí, sentimientos encontrados porque nosotros sabemos ahora que no debemos mentir ni engañar y siempre tiene que haber esos valores en nuestro hogar. Pero sabemos que si vemos desde la parte espiritual es algo mucho más allá. Si es que Saúl lo hubiera tomado más en serio, hubiera valorado más ser el primogénito, probablemente no hubiera vendido su primogenitura y no hubiera perdido la bendición que le correspondía. Entonces, eso nos lleva a ver cómo a veces muchas acciones que tomamos precipitadamente luego tienen consecuencias irreversibles. Por eso que es tan importante, antes de tomar alguna decisión o decir algo, pensemos, oremos, para que no seamos nosotros los que tomemos la decisión, sino que sea a través de la guía de nuestro Padre, que sea nuestro Padre quien tome las decisiones de las cosas que vamos a hacer y de esta manera asegurarnos de no cometer errores, como en el caso de Saúl, ¿verdad? Lastimosamente luego llegó Esaú, después de haber casado, le llevó la comida, el guiso que a su papá tanto le gustaba. Entonces dice, en cuanto Isaac hubo bendecido a Jacob, y casi en el momento en que éste salía de la tienda de su padre, llegó Esaú del campo con su casa. También la preparó en la forma que a su padre le gustaba y se la llevó. Padre, dijo Esaú, aquí está lo que te he preparado con lo que casé. Siéntate y come para que des la mejor de tus bendiciones. ¿Pero quién eres tú? Preguntó Isaac. Pues por supuesto que soy yo, Esaú, tu hijo primogénito. Isaac se estremeció fuertemente y dijo a Esaú, entonces, ¿quién fue el que estuvo aquí y me trajo un guiso que yo comí y lo bendije con una bendición irrevocable? Cuando los padres bendecimos a nuestros hijos, esas bendiciones son irrevocables. Esto nos enseña también qué importante que es como padres bendigamos a nuestros hijos. Esaú comenzó a llorar con profunda amargura. Padre mío, dijo, bendíceme también a mí, imploró. Tu hermano estuvo aquí, me engañó y se llevó tu bendición. Con razón lo llamaron Jacob, dijo Esaú con mucha amargura. Porque, ¿qué significaba Jacob? Suplantador. Suplantador. Pero recordemos que nada es casual. Todo ya estaba escrito. Entonces, con mucha amargura, obviamente se sentía muy decepcionado Esaú. Comenzó a llorar. Entonces, Esaú dijo, primero se apoderó de mi primogenitura y ahora me ha robado tu bendición. Oh Padre, ¿no has guardado una bendición para mí? Como digo, esta parte me trae muchos sentimientos encontrados, porque realmente Jacob cumplió su nombre, suplantó a su hermano, se hizo pasar por su hermano. Lo cual esto nos enseña que él deseaba realmente de corazón esto. Y si Dios dejó que esto sucediera, es porque él estaba de acuerdo que esto pasara. Entonces, llorando, Esaú le dijo, Padre, no tienes ninguna bendición para mí, Padre mío, bendíceme también. Entonces Isaac guardó silencio mientras Esaú lloraba, y luego dijo,
La tuya no será una vida de comodidad y abundancia. Te abrirás paso por la fuerza de tu espada. Por un tiempo servirás a tu hermano, pero al fin descargarás su yugo de sobre ti y serás libre. Entonces, Esaú probablemente quedó un poco más tranquilo, pero dentro de su corazón se sentía muy triste, muy abatido. Y cómo no, creo que cualquier ser humano se hubiera sentido también muy triste de saber que su propio hermano lo haya traicionado, ¿verdad? No debe haber sido nada fácil para él tampoco. Pero entonces, lamentablemente, Esaú tomó una postura muy negativa. Y obviamente cuando uno tiene sentimientos negativos, no te ayuda a ser feliz, al contrario, te haces infeliz a ti mismo. Entonces, ¿qué pasó? Esaú se llenó de odio contra Jacob por lo que éste le había hecho, y se dijo: pronto morirá mi padre, y en cuanto esto haya ocurrido, mataré a Jacob. Probablemente muchas personas dirán: sí, es lo mismo que yo haría, obviamente. Usurpa mi espacio, se hace pasar por mí, miente, engaña a nuestro padre y encima recibe la bendición. Pero bueno, si en ese tiempo quizás hasta podría ser entendible, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo y lo que ellos estaban viviendo. Pero en estos tiempos ya no. Porque en estos tiempos tenemos a Jesús. En estos tiempos Jesucristo ya murió por nosotros para poder ser personas nuevas, renovadas, llenas de amor. Y Jesús, cuando estuvo aquí, nos enseñó el amor a nuestro prójimo y sobre todo a aquellas personas que nos lastiman, aquellos que nos hacen daño, como fue en el caso de Saúl, que se sintió traicionado por su hermano. Y nos enseña también Jesús que no debemos guardar esos sentimientos negativos que, como dije anteriormente, solo nos lastiman a nosotros mismos, sino debe anidar en nosotros el perdón. Primero entender, bueno, quizás mi hermano deseaba más que yo ser el primogénito y quizás mi hermano deseaba más que yo la bendición. Pero si él hizo estas cosas así a su manera, que se haga la voluntad de Dios. Pero que en mí se haga la voluntad del Padre siempre. Tratar de entender y perdonar a su hermano. Y que sea Jehová quien lo bendiga a él. Entonces, probablemente sus sentimientos y sus emociones hubieran sido completamente diferentes si él hubiera tomado desde el punto de vista del que Jesús nos enseñó. Pero en este momento Jesús todavía no había llegado y tampoco estaban los mandamientos para saber qué tanto habías pecado y qué mal estabas haciendo. Entonces, lastimosamente, ese pena, ese dolor, la transformó en odio, donde dijo que después que su padre muriera, él mataría a Jacob. Pero alguien se enteró de lo que Esaú tramaba y se lo contó a Rebeca. Entonces Rebeca le dijo a Jacob que por causa de su hermano corría peligro de muerte. Esto es lo que tienes que hacer, le dijo. Huye a casa de tu tío Labán, que vive en Harán. Quédate allá hasta que el tiempo haya aplacado la furia de tu hermano y se haya olvidado de lo que hiciste. Entonces se dio cuenta que de todas maneras lo que hizo no estaba correcto, ¿verdad? Entonces Rebeca dijo: yo te mandaré a buscar, porque ¿por qué habría de perderlos a los dos el mismo día?
Entonces Rebeca le dijo a Isaac: me tienen enferma y cansada las muchachas de aquí. Preferiría morirme antes de ver a Jacob casado con alguna de las hijas de Ed. ¿Por qué? Bueno, más adelante aprenderemos por qué era lo que pasaba. Pero bueno, hasta acá llegó, amigos, nuestra recopilación. Muchos sentimientos encontrados. Sabemos que en el caso que esto sucediera en la vida actual, nuestras emociones serían totalmente diferentes, porque esta vez Jesús nos enseñó en una forma diferente a entender, a perdonar y amar. Pero también sabemos que ahora que el mentir, que el engañar, que levantar falsos no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Padre. Pero también nos enseñó que Jacob valoraba mucho más ser el primogénito, mucho más quizás las bendiciones que quería recibir de su padre. Esaú quizás cometió muchos errores, pero igual dentro de todo también fue bendecido, y lo veremos más adelante. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso lleno de muchas bendiciones y hacer la voluntad del Padre. Adiós.